El día de hoy vamos a explicar la segunda parte del proyecto Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes para el sexto grado en la clase de español. A la búsqueda de exámenes y cuestionarios. Lo primero que vamos a hacer es buscar algunas pruebas y exámenes de grados anteriores y las vamos a observar. Puedes detener el video para ir a buscarlas y ya que estés con ellas, continuar. Las puedes observar y analizar tú solo o con ayuda de algún familiar, papá, mamá o algún hermano. Lo primero que vamos a observar en estas pruebas o exámenes son los temas sobre los que nos cuestionan. El tipo de preguntas que contienen. Ya vimos que hay preguntas abiertas, ya vimos que hay preguntas cerradas y los tipos de preguntas cerradas con los que nos podemos encontrar en cada examen. También podemos observar entre las pruebas o exámenes que encontraste las diferencias y semejanzas y lo que necesitas hacer para responder cada una. Vas a observar que cada prueba trae su instrucción en forma particular, porque cada una necesitará que tú hagas actividades distintas para poderla resolver. Algunas te pedirán que subrayes, otras que contestes con tus propias palabras, otras que encierres la respuesta correcta, otras tal vez te pidan que unas columnas, que completes alguna oración. Vamos también a encontrar algunas pruebas que traen hojas de respuesta separada, donde nos solicitan que la respuesta que tenga la letra correcta, nosotros la rellenemos o la tachemos o la marquemos en una hoja de respuestas como la que se te está presentando. Es muy importante saber qué es lo que nos está pidiendo la prueba o examen para poderla contestar correctamente. Otro de los elementos o de los factores en los que nos tenemos que fijar muy bien son en los signos de interrogación, tanto para poder distinguir qué es una pregunta la que se nos está haciendo, como nosotros al momento de elaborar nuestras guías o nuestros exámenes. Los signos de interrogación se colocan al inicio y al final de la pregunta que estamos realizando. Y debemos de recordar que las palabras qué, cuándo, dónde, quién, cómo, quiénes y cuáles, cuando tienen su función interrogativa, deben de ir acentuadas gráficamente, así como lo estamos viendo en el ejemplo. Cuando la palabra qué va a servir para realizar una pregunta, se debe de acentuar. Lo mismo cuándo, dónde, quién, cómo, quiénes y cuáles. No se nos deben de olvidar estas reglas ortográficas, ya que son importantes para darles la presentación y el sentido adecuado a nuestras interrogaciones, a nuestras preguntas. Si nuestras preguntas no tienen los signos de interrogación y las preguntas y las palabras en función interrogativa no están acentuadas adecuadamente, podríamos tener confusión al momento de leerlas. Ahora, conozcamos algunas estrategias al resolver un examen. Cada vez que tú vas a resolver alguna prueba o examen, es bueno que tomes en cuenta las siguientes estrategias. 1. Leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Es muy importante, como ya lo habíamos dicho antes, que leas con cuidado las instrucciones, tanto de un examen, de una prueba, de una guía o de una actividad que realices en tus clases diarias. Incluso cuando vamos a armar algún mueble o cuando vamos a aprender por primera vez algún aparato, necesitamos leer cuáles son las instrucciones de cómo vamos a utilizarlo. Lo mismo pasa con un examen. Tenemos que saber qué es lo que nos están pidiendo que hagamos.
También debemos de leer con cuidado las preguntas y no de adivinar en base a alguna palabra que hayamos visto así de pasadita. Leer con mucha precaución lo que nos están pidiendo o lo que nos están preguntando. Es importante, como paso 2, responder primero las preguntas que consideres más sencillas. Muchas veces, al estar contestando nuestro examen, llega una pregunta que es un poco complicada o de la cual no recordamos la respuesta. Lo mejor será que tú continúes resolviendo el resto de las preguntas y que no te estanques en esa pregunta que se te complica o que no recuerdas mucho tiempo. Porque si tú te detienes en esa pregunta y estás tratando de recordar y no lo logras, vas a perder tiempo. Tal vez conforme vayas resolviendo el resto de las preguntas, tu cerebro haga una búsqueda y en la información que ya tenía, o tal vez alguna otra pregunta te ayude a recordar la respuesta que tú habías olvidado. Entonces, es importante que respondas primero las preguntas más sencillas y que no te detengas mucho tiempo a pensar algo que no recuerdas en ese momento. Esas preguntas las podemos dejar al final o para en el momento en el que te llegue tu respuesta a tu memoria, regresamos y las contestamos. Número 3. En las preguntas cerradas, sobre todo las de opción múltiple, descartemos primero las respuestas incorrectas. Tal vez en las respuestas de opción múltiple nosotros encontremos respuestas que nada tienen que ver con lo que nos están preguntando. Esas las vamos a descartar al inicio, inmediatamente, y solo vamos a dejar las que son posibles. De esa manera se minimiza la cantidad de respuestas entre las que tenemos que elegir. En las preguntas abiertas, es importante que reflexiones antes de escribir. Cuando tú leas una pregunta donde tú tienes que explicar algún conocimiento o algún contenido, es necesario que pienses muy bien antes de escribir lo que vas a contestar. Número 5. Reservar un momento final para hacer una revisión. Tomarte tu tiempo está bien, pero tienes que tener en cuenta cuál es el tiempo que te están dando y cuántas preguntas tienes, para que al final del examen te queden algunos minutos para darle una revisión completa a todas las preguntas, a todas las cuestiones que se te han hecho. De esta manera te asegurarás de que están correctas o de que las contestaste todas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Asegurarnos de haber respondido el total de las preguntas. Regresemos al punto 2. Muchas veces respondemos primero las preguntas que consideramos más sencillas, pero si al final, y olvidamos las que habíamos dejado pendientes. Si al final del examen no reservamos ese momento para hacer una revisión, podemos cometer el error de dejar esas preguntas que estaban pendientes por resolver sin resolver porque se nos olvidó que las teníamos pendientes. Entonces, es importante que te asegures de haber contestado la totalidad de tu examen. Ahora, vamos a elaborar la guía de autoestudio, que este es el proyecto que debemos de hacer. Aquí lo importante es que tú aprendas a elaborar guías que te ayuden a estudiar en las diversas materias que estás tomando. Aprender a elaborar una guía va a ser de gran ayuda, ya que esto te permitirá ir durante el trimestre o el periodo, ir elaborando preguntas, cuestiones o esquemas que te simplifiquen la información y cuando tengas que llegar a estudiar para tu examen, ya sea más sencilla la comprensión o recordar toda esa información. Hay muchas formas de organizar y sintetizar la información que te permitirán elaborar guías de este tipo. Por ejemplo, los cuadros sinópticos, los esquemas, los resúmenes y los cuestionarios.
Todos estos elementos o estos esquemas te podrán ayudar a que vayas elaborando tus guías de estudio y cuando tengas que presentar tu examen, tengas todas las herramientas necesarias para poder estudiar. Ahora, vamos a ver algunos pasos sugeridos para elaborar una guía de estudio. Primero, elegir la asignatura o tema. Claro que cuando tenemos un examen de matemáticas, pues no vamos a estudiar de ciencias. Tenemos que hacer nuestra guía de la asignatura que necesitamos. Segundo, explora la lectura. Identifica los subtemas, las ideas claves, las actividades a realizar y la relación entre los subtemas y el contenido. Cuando tú estás realizando una guía de estudio, es importante que lo primero que hagas sea leer muy bien el tema. Si no entendiste, puedes leer 2 o 3 veces hasta que hayas comprendido lo que ese tema te está tratando de transmitir, el conocimiento que te está tratando de transmitir. Necesitas estar concentrado, necesitas estar con la disposición de poder entender este tema, ya que si solamente repetimos lo que está escrito, pues va a ser difícil incluso que hagamos una guía de estudio. Ya que leíste el tema y lo comprendiste y detectaste las ideas claves, vamos a elaborar una lista de las posibles preguntas en base a estas ideas que ya identificaste y a los subtemas. Cada vez que tú realices estas preguntas, es importante que verifiques que tienen los signos de interrogación al inicio y al final y la ortografía de las palabras que cumplen con una función interrogativa. Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, para que estén bien escritas tus preguntas y no haya confusiones. Después, escribe las respuestas de las preguntas que elaboraste. Ya que tú realizaste las preguntas, pues es importante que las respondas. De esta manera, vas a ir recordando con mayor facilidad los temas y te servirán para estudiar. Asegúrate de integrar los aspectos básicos del contenido. Asegúrate que cuando contestes tus preguntas lo hagas lo más preciso posible, evitando dar explicaciones innecesarias, ya que esto solo te confundirá. Tenemos que tener solo ideas claves y las ideas más importantes del tema. Muy bien, hasta aquí el tema de cómo elaborar guías de estudio.